Hoy es jueves de la agropecuaria, pero deberíamos decirlo por lo que comentamos en la mesa, que hoy es jueves de la minería y de la ecología, del medio ambiente, Y como nosotros los jueves precisamente le dedicamos un espacio, la mitad del espacio al tema del medio ambiente, ante la ausencia de Omar Benítez, que fue la propuesta del Ministerio de Agricultura, no de nosotros, nos quedamos con Don Paíno, que sí, que no le da gripe, ni dolor de estómago, ni nada de eso, y siempre está todos Además los que este es jueves su aquí día. con nosotros. Es Buenos día. días, Paíno. Buenos días. Bueno, Paíno es presidente de la Comisión de Medio Ambiente de el Partido de la Liberación Dominicana. Miembro de su comité De la comisión. central. Y miembro del Comité Central. Y al mismo tiempo presidió una delegación que por invitación de ellos y de la propia Falcon Brick visitó y conoció Loba Miranda y la propuesta. Yo lo dejo en su No, mano. lo que yo quiero saber, nosotros hemos considerado inaudito y afrentoso el que 20 senadores del Partido de la Liberación Dominicana le anticipen al presidente de la República que está haciendo una gestión de civilidad, contratado un organismo técnico internacional sin fines de lucro, como el PNUD, para que revise el caso de Loma Miranda y le ofrezca una opinión que pueda manejar el Poder Ejecutivo, y 20 senadores le dicen de antemano que pase lo que pase, ellos no aceptan eso, que ellos respaldan a las instituciones que están contrarios a que se explote Loma Miranda. No, la pregunta no es que están a favor o en contra, la pregunta es cómo es que un partido que se supone organizado, 20 de sus senadores, y respeten la figura del presidente de la República y la figura jurídica del Poder Ejecutivo. Quisiera que ustedes, como ustedes de ese bando, me expliquen. Sí, porque es un ecologista, Me expliquen. Mira, lo que yo veo es lo siguiente. Desgraciadamente, el tema Loma Miranda medio se prostituyó desde el comienzo. Porque desde el inicio, el senador del PLD de La Vega y el senador del PLD de Bonao se opusieron al proyecto sin preguntarle a nadie. Yo lo he dicho en otras ocasiones, que no le preguntaron a la Secretaría de Medio Ambiente del PLD cuál era su opinión, ni a ninguno pero esto es de los inaudito, técnicos del medio ambiente. Pequeños Entonces, burgueses. yo asumía que ellos estaban apoyando la propaganda mediática que se estableció alrededor del tema de Miranda, y lamento ahora que otros senadores hagan lo mismo. Porque como usted ha dicho, 20 senadores que dicen que se obvie el informe que desgraciadamente se contrató al PNUD. Yo digo desgraciadamente porque aquí en la República Dominicana habemos técnicos suficientemente capaces para hacer esos estudios y dar una opinión real, válida, correcta de lo que tiene que hacerse en una situación como esta, de supuestos impactos ambientales por algún tipo de explotación minera. Y lamentablemente digo todo esto porque lo que estamos viendo es una acción politiquera. Son mis compañeros del PLD, pero es una acción politiquera. Están haciendo promoción de sus candidaturas. Ya se están promocionando para sus candidaturas a senador, para lo cual falta tanto tiempo. Una locura. Y en eso es que están. Porque si fuera basado en conocimientos técnicos, científicos, no creo que ninguno de esos 20 senadores tenga más conocimiento que los técnicos que estamos en el PLD, en la Secretaría de Medio Ambiente del PLD, hace 10 y 15 años, estudiando los temas ambientales de la República Dominicana. Si no nos han preguntado a nosotros de dónde sale la opinión que tienen ellos sobre el tema, inaudito, cuando deberían esperar que ese informe que se contrató a las Naciones Unidas sea emitido y sea el gobierno, el Poder Ejecutivo, quien tome una decisión sobre ese tema, Claro. no el Poder Legislativo, que no está para eso, a menos que se trate de lo que estamos hablando. Sí, pero El que están en campaña ya. Paino, yo decía que probablemente estos senadores estén afilando cuchillos para su propia garganta, y lo digo por esto. En el caso de que
y ellos dicen al margen de lo que diga el PNUD, ya la gente de Falcon Bridge ha dicho sobre la necesidad que tienen de continuar los trabajos de explotación en Loma Miranda. De no continuar esos trabajos, de no permitírsele que continúe el trabajo, pues ellos no tendrían razones económicas, porque hay que decirlo, razones económicas, para continuar en el país. Falcon Bridge ha tenido sus, como todo en la vida, tiene cosas positivas y tiene otras cosas que no son tan positivas, pero hay que decir que Falcon Bridge es un ente que está presente en lo que ha sido el desarrollo, el proceso de desarrollo que ha ido experimentándose en materia de incremento del empleo, aporte a la comunidad a través del 5% que hay por la explotación y ese tipo de cosas. Tú que estás involucrado en este tipo de cosas, ciertamente no existe posibilidad de que si no hay Loma Miranda se pueda ir Falcon Bridge. ¿Cuáles serían los efectos de eso sobre esa región? Mira, yo he tenido oportunidad de conocer de cerca el tema Miranda, sí. He escuchado explicaciones muy técnicas sobre la posibilidad de explotación de Loma Miranda y he visitado el lugar en varias ocasiones. Entonces, los argumentos que se han establecido para oponerse al proyecto de extracción de minerales en Loma Miranda no es válido, porque las dos razones que se asumen en términos ambientales son de que los impactos serían tan graves que en primer lugar va a desaparecer una inmensidad de especies de la biodiversidad dominicana, tanto en términos de flora como de fauna, lo cual no es cierto, por la sencilla razón de que nosotros hemos comprobado. Quisimos explicárselo a la Academia de Ciencias, pero no se quisieron reunir con nosotros. Óyeme, la Academia de Ciencias que se opone sobre bases de unos informes que le han elaborado, pero no quisieron discutir con nosotros. Y que Osiris de León, que es vicepresidente de la Academia, declaró como improvisados e irresponsables. Lo vino a decir aquí. Sí. Yo quiero decir lo siguiente. Se ha dicho que hay 200 y tantos especies en Loma Miranda de la biodiversidad dominicana y que 30 de ellas están en vía de extinción, son especies protegidas y que 97 en total peligrarían de explotarse la Loma Miranda. Óiganme, pero nadie ha escuchado cuál de esas especies, una sola que me digan que tiene ese peligro de extinción o de desaparición. Y yo le digo, no es cierto. ¿Saben por qué? Porque todas las especies de la biodiversidad dominicana que están en Loma de Miranda también están en el resto de la cordillera central de la República Dominicana. De manera que explotar un área específica, sacar un mineral y volver a cubrir eso con material del mismo suelo y otra vez la vegetación, no tiene el impacto que se ha señalado. ¿Y el agua? Bueno, yo quiero decir que no ignoro, ni nadie debe ignorar, que toda actividad minera, sobre todo la que es superficial, algún impacto tiene que producir a la naturaleza. Claro que sí, claro. Pero la ventaja de la actividad superficial minera es que se puede reponer tanto la capa vegetal como el suelo como la capa vegetal. De manera que lo que ha faltado aquí es acción ejecutiva desde el gobierno en otros tiempos para que las mineras, una vez hagan su trabajo de extracción de minerales, pues resuelvan el tema ambiental que queda pendiente. En este caso, por ejemplo, en años anteriores, nosotros pudimos ver que al no haber aquí un Ministerio de Medio Ambiente, en el caso de la Falcon Bridge en Bonao, duraron más tiempo de lo necesario para volver a restaurar la capa vegetal y la foresta. Pero esto no tiene que suceder ahora porque hay un Ministerio de Medio Ambiente y hay muchos técnicos de la República Dominicana. La otra parte de la oposición tiene que ver con la producción agrícola en el Valle del Cibao y de la Vega Real, supuestamente porque va a disminuir el agua que suministran los ríos a la presa de Rincón, que es la que aporta el agua de la producción de arroz y vegetales en esa zona. Entonces nosotros fuimos al lugar, investigamos que eso no es cierto.
Eso no es cierto. Porque solamente nace un río en Loma de Miranda. No son 4, Un 8, río no, importante. pero- Lo otro es Cañadita y Arroyuelo. Es el río Jagüey. Ustedes lo pueden ver cuando bajan por la autopista Duarte, de norte a sur, o de sur a norte. Pasan por la entrada de Falcon Briggs. Hay un puente... No, perdonen. Por la entrada de la carretera que va a San Francisco, A San de Francisco de Macorís. Macorís. Inmediatamente se pasa esa entrada, ahí mismo hay un puente. Y ese río que pasa por ahí es el río Jagüey, que nace en Miranda. Yo lo he caminado palmo a palmo. He visto las condiciones de protección que tiene este río. Y es increíble. Es uno de los ríos que yo he visto en este país que está más protegido en términos de vegetación. De una vegetación que, según explicaron los técnicos de Falcon Briggs, no va a ser tocada para nada, porque ese río nace en la otra vertiente y todas sus afluentes nacen en la otra vertiente de la montaña que no va a ser tocada. Todo lo contrario, va a ser protegida. Según la declaración que han hecho los técnicos de Falcon Briggs, esa área va a ser declarada como protegida. Son alrededor de 15.000 Te voy a corregir, por favor. Por tanto, ¿cuál es el no problema? según la declaración, no. Según el proyecto que entregaron a Medio Ambiente, hay muros de gaviones y una serie de obras civiles orientadas a que ningún detrito del proceso de explotación de las 300 hectáreas que van a ser intervenidas llegue al río. ¿Cuántas hectáreas que tiene Loma? O sea, usted está hablando de las labores de protección que van a hacer cuando estén minando. Exacto, Exactamente, para que no para llegue. evitar que la escorrentía arrastre los suelos y los lleve al cauce del ¿Cuántas río. hectáreas que y tiene eso no va a Miranda? ocurrir porque además que tienen las técnicas y tecnologías necesarias para impedirlo, está muy distante la explotación del río, están en la otra vertiente. De manera que la situación que pase con el río, óyeme, la situación que pase con el río Jagüey no va a impactar la producción agrícola en el Valle del Cibao, no la va a impactar para nada, porque además de que no es tributario de la presa de Rincón, de donde salen las aguas para los cultivos en ese valle, no es tributario, el Jagüey no es tributario. O sea, el Jagüey le entra al río Pontón, y el río Pontón le entra al río Camú. El río Camú, ¿a quién le entra? Al Yuna, pero allá abajo, ya donde no hay, pues todo lo contrario, cuando el río Camú le entra al Yuna, ya es un área que lo que hace normalmente es daño desde que hay una crecida, porque se expande, es en la parte baja Y Medio Ambiente, y Medio Ambiente no tiene un informe con relación Bueno, a... yo tengo entendido que Porque Medio Ambiente debe también. debe haber producido su informe, no lo habrán dicho públicamente, pero debe haberlo producido. Ahora, hay que hacer una crítica, sí, al gobierno y al Ministerio de Medio Ambiente, porque ese tipo de cosas no deben dejarse correr pero ven tanto. acá, pero eso es ¿Para increíble. qué tenemos un Ministerio de Medio Ambiente? De Medio Ambiente. Y una Ley General de Medio Ambiente que especifica detalladamente lo que hay que hacer en todos estos casos? Entonces, por consiguiente, Se ha si mantenido en silencio. planteó la posibilidad de explotar Loma Miranda por las razones que ellos han aducido. Ellos dicen que si no explotan Loma Miranda, entonces no tienen la cantidad de material y de mineral suficiente para mantenerse operando en la República Dominicana, y por eso yo digo que entonces lo que vale es, en esta situación, es un estudio socioeconómico para determinar, ya que no hay un impacto ambiental tan importante, lo que vale es un estudio socioeconómico para resolver eso. De manera que la cuestión del consumo de agua para cultivo en el Valle del Cibao no hay absoluta, bueno, no quiere decir que no haya un mínimo de problema durante un tiempo, porque siempre que se opera en una minera, en una loma, bueno, tú quitas una capa vegetal, en algo incidirá, pero no es importante por el hecho de que las aguas de ese río no mojan nada. Y además porque yo palpé, lo vi en el terreno y vi y observé cómo va a funcionar todo, y no va a tener impacto en ese río, que no aporta agua a la agricultura, ese río, pero tampoco va a ser afectado el río. Ese río es tributario directo de la presa de Rincón. No, los tributarios de la presa de Rincón son otros ríos, es el río Jima, que está suficientemente protegido, nace Las Neblinas, muy lejos de la Loma Miranda, y el río Jatubey y el río Jayaco son los ríos que aportan agua directo a la presa. Pero el Jagüey no, ni siquiera, es una cosa no. sorprendente cómo se ha manipulado. Entonces,
Cuando tú ves al pobre obispo Camilo, que por cierto tiene una vocación a oponerse a toda iniciativa de los gobiernos del PLD, que es histórica, histórica. Pero el más preocupante de todo es el senador por La Vega, porque este señor es de ahí, ha sido nacido y criado en la zona. Al que se le agregó, por cierto, el diputado por Jarabacoa del Partido Reformista José Cristiano. Rogelio Genao. Ese dijo que los ríos Jima, oye esto, que los ríos Jima y Camú iban a ser afectados por Loma Miranda. ¿Hay alguna posibilidad de que se afecte los ríos Jima y Camú por la explotación de Loma Miranda? Bajo ningún concepto, porque nacen y corren muy lejos de Loma Miranda. Y en el caso de Jima... Ese señor recorre todos los ríos del país. Parece que él nació, nació allá, pero no conoce la zona. No, pero son politicastros baratos, que no nació allá, reparan pero en lo que afirman, no en lo que dicen. Una de las cosas, Paino, que nosotros no hemos nunca referido aquí, porque es un asunto que regularmente este tipo de recursos que voy a usar lo usan para chantajear, esto que voy a mencionar, y por eso nunca he querido mencionarlo. Miren, la concesión de Falcon Bridge Nickel Limited para explotar el níquel y el hierro asociado data de 1957. Esa concesión, como sabemos, fue reactivada en el primero de los gobiernos, yo diría que formales de Balaguer, el que se inicia en 1966. Y cuando se reactiva la concesión y se llama, Balaguer tenía un amigo que fue el que hizo los trabajos de exploración, lo llegó a conocer en tiempo de Trujillo, es al que llama, todavía estaba ligado a Falcon Bridge Nickel Limited. Bueno, el asunto es que se le concede esa extensión. Como previsión, Falcon Bridge Dominicana adquirió 1.300, 1.400 hectáreas de Loma Miranda hace ya muchos años, de los mismos que decían tener títulos o propiedades ahí. Lo cierto es que ellos tienen 1.400 hectáreas. Y dentro de esas 1.400 están las 300 hectáreas mineralizadas que ellos identificaron. Hace años ya, hace unos años, Falcon Bridge identificó que había 21 familias ahí, en un sitio que se llama Las Manaclitas. Las Manaclitas lo movilizaron y todo. Pero yo digo, ¿están preparados esos senadores y quienes intervienen de manera irresponsable para, en el caso de que el gobierno decida impedir que Falcon Bridge explote esa reserva y reparar a Falcon Bridge por derechos adquiridos de esa naturaleza? ¿Está preparado el Estado para poder responderle a una transnacional poderosa, a Cestrata, que es la principal exportadora y productora mundial de níquel, para la retribución que significaría negarle ese derecho a una zona que ni siquiera está protegida por la ley dominicana, que es una zona abierta, porque Miranda no es una zona protegida, no es un bosque protegido? Mira, Pedro, tú sabes que estas concesiones, primero son concesiones de exploración que luego se convierten en explotación, pero en cada fase el Estado Dominicano tiene el derecho de autorizar o no la explotación. Claro. Lo único que en este caso específico de Loma Miranda, pues ciertos sectores ambientalistas radicales que hay, que provienen incluso de orientaciones políticas de partidos de izquierda que ya han fracasado y no tienen dónde colocar sus municiones, y entonces se han ido para el tema ambiental, y ese radicalismo pues ha sido llevado a los medios de comunicación, y entonces mediáticamente se ha convencido a la población que algo que podría ser bueno para la República Dominicana en términos económicos es malo para el medio ambiente. Hay un factor, factor que se le agrega, y es que es un recurso para manipular y sacar beneficios. Sí. Los chantajistas profesionales, los que viven de eso, sí, en el área de la comunicación. Ahora, quien conoce de estas cosas y analiza profundamente el tema, se da cuenta que todo es, como usted lo ha señalado, un chantaje mediático que asusta
naturalmente a los gobiernos, porque los gobiernos están presididos por ¿quiénes? Por dirigentes políticos. Entonces los políticos dependen de la sociedad y de los grupos organizados. En este caso se presenta un temor de que si se apoya a la empresa en esta tarea, pues podría perder votos en una próxima elección. Ahora, ¿cuáles son las elecciones que hay en este país ahora, en los próximos días? Yo no conozco ninguna. En los próximos años no, es no. hasta el 16. Yo creo que por suerte tenemos esa situación en este momento donde el gobierno puede tomar una decisión sin que esté manipulada por temas de politiquería. Entonces, yo diría, bueno, esperemos el informe del PNUD. Desgraciadamente a ellos que se les ha contratado, yo hubiera preferido que se contrataran dominicanos para esa tarea, que los Pero si ni siquiera tenemos, te iban a decir que no le pero creen. si ni siquiera tenemos informe del Ministerio de Medio Ambiente, Sí. alguien había que apelar. Porque ni siquiera el Porque Ministerio de Medio Ambiente ha dicho porque nada. El Ministerio de Medio Ambiente se dejó también comer ¿cómo se dice? La comida de tiempo, porque es que ellos eran los que tenían que producir ese Claro. informe a Lo tiempo. apabullaron, lo Sí, apabullaron. Sí, exactamente. Lo apabullaron. Sí, pero eso, cuando tú ves que se produce ese tipo de decisiones, busca algo, que el ministro tiene aspiraciones políticas. Aspiraciones. No hay ninguna duda de eso. Eso debe ser. Donde tú veas que ese tipo de decisiones se evaden, Oye, pero es es un porque acto el de que está al frente del irresponsabilidad. ministerio, del departamento, tiene aspiraciones políticas y no quiere correr riesgo ni malquitarse No, con porque lo que considera sus futuros votos. Qué Sí, Así pero es la vida, acuérdate, así es no, que- acuérdate así es que que actuamos aquí. No, en el caso del ministro de Medio Ambiente actual, tú sabes que llegó cuando ya ese problema estaba ahí, ya el asunto estaba en camino. Entonces ya el proceso se había discutido y se había prácticamente, esa decisión de entregarle ese tema al PNUD, prácticamente se había producido cuando él llegó. Ya era un tema que estaba en la palestra pública. Y probablemente el pobre amigo Bauta no tuvo más remedio que decir, bueno, pero una situación Sí, como pero él esta, también tiene vamos- aspiraciones políticas. Ese tipo de funcionarios a mí no me gusta verlo en la toma de decisiones así. Sinceramente lo digo. Sinceramente. Sí, pero yo creo ya que estamos en yo- el área en de el voz de área la de naturaleza. voz de la naturaleza. Y creo que usted quería hacer uno de dos planteamientos. Porque David no viene hoy. David no viene hoy. No, entonces, usted tiene interés de plantear dos cosas que, antes de que se le acabe el tiempo, que son de importancia vital. ¿Cuáles son? Mira, hay dos temas importantes que es bueno comentarlo aquí. El Ayuntamiento de Santiago, de los Caballeros, tomó una decisión que me parece muy saludable y que debería ser extrapolada en las demás entidades de cabildos, sindicaturas del país. En el Cibao hace mucho tiempo que se está progresando en el tema del manejo de la basura y del reciclamiento de la basura. Muchos municipios del Cibao ya están en proyectos de reciclamiento de basura. Por ejemplo, conozco bien el distrito municipal de Las Placetas en San José de las Matas. Comenzó en un distrito municipal muy adentro Eso por los limones. de la comunidad central. Eso fue después de los montones de San José de las Matas. Sí. Eso está más arriba. De los limones, sí, Las placetas. sí. Y eso ha sido extrapolado ya al municipio de San José de las Matas por completo y al municipio de Jánico. Tú viajas por ahí, tú puedes comprobar donde quiera, todas las comunidades que va, que lo primero que hay es información clara, visual, para que la gente no ponga la basura en cualquier lugar y para el reciclamiento de la misma. Tú no ves ningún plástico, ni nada tirado en las carreteras ni en los caminos. Entonces ahora veo que el Cabildo de Santiago ha hecho una declaración en el sentido de que las personas que tiren la basura en la calle van a ser apresados y sometidos a la justicia. Cosa que debió haberse hecho hace muchos años y en todos los cabildos de la República Dominicana, porque la gente no se da cuenta el daño ambiental que se produce cuando la basura se tira a la calle simple y llanamente. Porque por un lado vienen después los perros, desbaratan los sacos, Los envases, las fundas, sí, y eso. esa basura rueda por los contenedores, tapa los filtrantes, luego vienen las inundaciones y la gente se pregunta por qué hay inundaciones en las calles de las ciudades. Pero lo primero es que no hay una cultura de protección urbana, en el sentido de que esto de la basura hay que manejarlo adecuadamente. De manera que veo muy bien esa decisión del Cabildo de Santiago y eso debe también aplicarse
en las demás. Porque cuando no hay cultura ambiental de la gente, cuando eso no se trae de la casa ni se ha aprendido en las escuelas, Así entonces mismo. hay que aplicarla de manera... Claro, claro. La medida o medida represiva, coercitiva, y hay sí. que aplicar Sí. la responsabilidad de las autoridades tienen que ser aplicadas independientemente de que haya amigos, familiares, al que sea, Y que lo- hay que aplicarle la ley. Y de esa manera que cuando se pongan 2 o 3 presos y que pasen sus fines de semana en la cárcel esperando que lo juzguen, a que ese tema se va a ir corrigiendo cuando la gente sienta que hay autoridad, que si comete ese tipo de delitos ambientales va a ser castigado. Así Esa es mi opinión. Sí, y una sí, campaña sí. de educación a través de los medios de comunicación, radio, televisión. Sí, que no masiva. se ve, que no se ve, ese es el tipo Sí, de educación sí. informal, Sí. o no formal, como Sí. dice, ¿verdad? En Sí. las escuelas debe Sí. enseñarse Mire, eso. ese Eso que desmonte tenemos ahí. en pantalla, Ahí hay ese una es el tumba. deporte ese que Es va, una tumba ahí. que pretende... Mira, ese es el otro tema que yo quería abordar en ¿Cuál el es? programa Tumba. de hoy. Sí. Y se trata Siguen quemando. del problema que está sucediendo en los parques nacionales. Esas son áreas protegidas. Ahí tú ves, eso se trata de el parque... el parque... Y eso no es A minería. Pérez Rancier. Eso No, este no es eso el no es Pérez minería. Rancier. Ese es el parque José del Carmen Ramírez. Ah, José Carmen Ramírez. Ese que está del lado sur de la cordillera central. Del lado norte está el Armando Bermúdez y del Sí. lado sur el José del Carmen Ramírez. Míralo Y ahí. ese Mira. parque ha sido, es un área protegida, Sí, oye, y lo y ha están sido desmontando. arrasado Sí. por los dominicanos y los haitianos Desmontado en que muchos hacen puntos. conuqueo ahí. Pero lo mismo pasa y multiplicado por 30, En calcúlenlo Bauruco. así, en el Parque Nacional Bauruco. Bauruco. Bauruco, Eso es terrible. una de las áreas de biodiversidad más abundantes del mundo, Sí, señor. la más importante Pero la del depredación Caribe, ahí es terrible. y está criminal. siendo arrasada por conuqueros que se han metido ahí a hacer Sí, señor. conuco, que le Oye. pagan haitianos, cortan, hacen ¿Y dónde está el conuco. medio ambiente? eh? Bueno, medio ambiente, ahí que quiero llegar, porque medio ambiente ha declarado recientemente que que le va a dar que le está dando un plazo de 15 días a la gente para que salga de las áreas protegidas. Yo pienso que no es cuestión de plazo de 15 días. Que termine la Ahí cosecha. medio ambiente tiene que Hasta usar. que termine Hasta la que cosecha. termine la cosecha. Tiene- Después, oye, para darle tiempo a que coseche. Oye, sí, porque ¿qué es lo que hacen? Que Que cosechen tumban los la frutos. foresta, Sí, siembran abandonan. una bichuelita ahí, Sí. la cogen y queda la devastación producida. Y eso es en parques nacionales, en áreas protegidas de la República Dominicana. Tú no ves. Yo creo que cuando ¿Dónde se- están los medioambientalistas? Oye, no, entonces ahí tú no lo oyes diciendo nada. Que no conocen Protestan eso, país, ¿no? porque se trata de explotar 300 hectáreas de tierra para sacar la minería que hay ahí, pero lo que está pasando con los parques nacionales tú no oyes diciendo nada. Así es. Por tanto, lo que hay que hacer aquí es que el ministerio aplique la ley, que ese tipo de cosas no sean permitidas, que la pobreza que radica o que existe en el campo alrededor de las áreas protegidas sea tratada de otra manera. Es decir, por ejemplo, hay que pagar por servicios ambientales a los propietarios de terrenos donde haya que proteger las cuencas hidrográficas y los ríos. Bueno, usted no puede explotar eso, usted va a recibir un ingreso del Estado para que no le ponga la mano a eso. Y así por el estilo, ¿verdad? Porque no podemos seguir en esta situación de acabar con las áreas protegidas nacionales. Así que en la semana que viene seguiremos viéndonos Muy en bien. Voces de la Mira ese Naturaleza. ¿Qué es eso que va Un ahí? tronco, Alándolo. alando un Ese tronco. es alando, uno de los troncos cortados. Pero eso es allá en el parque, Recientemente, eso que usted- mira, eso está cortado. Ese es José del Carmen Ramírez. No, Eh, ese no. es en uno de los parques más recientes, es en el Manolo Tavares Justo, es el Mira que eso, está mira, antes de mira. llegar al Armando Bermúdez, en la parte norte del país. Mire, Lo van a poner igual que el otro. Yo siempre he dicho que aquí hay una serie de fortalezas y de compañías del ejército y las Fuerzas Armadas cercanas a las ciudades que no cumplen ninguna función, que debieran trasladarlo allá al bosque Guardias forestales. y para decirle, mire, preservación. en tiempo de paz, guarde el bosque. El bosque. Lo vamos a llamar cuando lo necesitemos en la ciudad. Exactamente. Si medio ambiente no alcanza para hacer esa Mira, preservación, mira, esa la- vigilancia, el corte, mira. busquemos a los guardias que están Mira, bostezando mira eso. en los cuarteles, Mira cortando ahí. Con una sierra la mayoría de ellos, con un bostezo al hombro. Entonces ya, Mira con una sierra eléctrica cómo va. para que Eso está terminemos sucediendo con esto. actualmente en un área protegida de la cordillera central. Óigame,
Qué lamentable. Ahí es que debía de estar el medio ambiente y los ambientalistas, Luis Carvajal y compañía. Y el padre, y el obispo Camilo y el Greño. No le digas así. No, el padre Vamos. no es- Y el padre Roberto. Vámonos. no diga así. Bien, muchas No gracias digas por así, estar con nosotros Gracias, hoy en País. día, porque la verdad que fue muy Sí, oportuna esta claro, intervención claro que sí. de Paino, que no tiene hacha que afilar, No. que le señalen a Un este técnico, señor, Paino es un que técnico. que le Así es. señalen interés, Así es. o empresa ligada a Paino los es un intereses técnico. mineros, que le señalen a él, De ahí la importancia de su opinión. que se atreven a hacer cualquier tipo de especulación con cualquiera de nosotros. Sí. 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 Pero que le señalen a Paino, por favor. Bien, muchas gracias, Paino. Gracias, Qué Paino. oportuna. Y a ustedes le agradecemos su atención, porque dentro de un momento sabremos entonces los destinos de Miranda, Así es. como un proyecto de explotación mineral que está a la vista y que va a generar muchísimos recursos para todos los que están circundando esa zona. Bonao, La Vega, Monción, Cotuí, óigame, toda esa gente se favorecería con la explotación minera de 300 hectáreas que van a ser reforestadas. Lo único que reclama Paino es que con la velocidad que le impongan las autoridades, no con la velocidad que quiera el que vaya a mineralizar. Exactamente. Eso es todo. Gracias, señores. Ahí viene Lalo con los deportes y más luego la sesión cultural. Nosotros regresamos mañana.